¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos aquí nuevamente para traer a ustedes otro programa muy interesante con respecto a las preguntas que se nos han hecho llegar. Y en esta ocasión nos piden que expliquemos Romanos 14:5 y nos preguntan, ¿no significa esto que podemos considerar como día de reposo cualquier día, sea el sábado o el domingo? Bueno, vamos a leer Romanos 14:5 para ver qué es lo que nos dice este versículo. Dice de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, para poder responder sin equivocarnos, es necesario tener en cuenta el contexto del pasaje. No nos podemos basar solamente en un solo versículo, sino que tendríamos y tenemos que analizar el contexto inmediato. También tendríamos que analizar los problemas que existían en la época en torno al posible cambio del día de reposo. Bueno, en primer lugar, es interesante notar que el Nuevo Testamento siempre hace distinción entre el sábado y el domingo. Al séptimo día de la semana siempre lo llamaban sábado o lo llaman sábado o se le llama sábado en el Nuevo Testamento. O también día de reposo, según la Reina Valera 1960. En esta versión se tradujo la palabra Shabbat como día de reposo. En cambio, al domingo lo llamaba o lo llama invariablemente primer día de la semana. Pablo en este texto se refiere a días solamente. Y bueno, en segundo lugar, un análisis del capítulo 14 nos trae revelaciones que no se está tratando de posibles diferencias en cuanto al día de reposo o que se esté tratando de algunos pleitos o problemas en cuanto al día de reposo. El tema es más bien la dificultad ocasionada por ciertos creyentes débiles en la fe y que tenían pues algunas opiniones particulares respecto a algunas comidas. Miren, vamos a leer rápidamente el versículo 1 y 2 para entrar en contexto. El versículo 1 y 2 de Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, observemos que en 8 de los 23 versículos del capítulo se hace referencia a esas comidas. El versículo 2, 3, 6, 14, 17, 20, 21 y 23. Y en otros 8 se aconseja no hacer de ello motivo de juicio o de tropiezo. Además, en ningún otro capítulo de esta epístola, el apóstol alude a un posible cambio del día de reposo semanal, como por ejemplo para concluir que donde dice que hace diferencia entre día y día, se refiere al día de reposo, en ninguna manera. Más aún, atenidos a todo lo expresado en el Nuevo Testamento, podemos asegurar, mi querido hermano, que no había controversia en cuanto al día de reposo semanal. No había ninguna controversia. Se discute reiteradamente la circuncisión, por ejemplo, y se define con claridad que no era necesaria o que no es necesaria. En cambio, Jesús mismo dijo que de los 10 mandamientos ni una jota ni una tilde podría tocarse. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 5, 17 al 19 y en Lucas 16, 17. O sea, Cristo Jesús fue claro y es claro hasta el día de hoy. No puede haber contradicciones en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo Jesús y en la palabra de los apóstoles.
porque todos escribieron bajo un mismo espíritu. Y en cuanto a que todos los días son iguales, en referencia al día de reposo, la misma escritura declara que no es así. Hemos estudiado ya anteriormente que en cierta manera todos son iguales, porque tienen 24 horas, porque tienen día y noche, pero sabemos que uno de esos 7 días fue apartado para adoración, bendecido y santificado por Dios. Entonces, ¿a qué días puede haberse referido el apóstol? Creemos que el versículo 6 nos revela la respuesta y dice de la siguiente manera: el que no hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿significa esto que algún creyente de aquella época podía vivir sin comer? De ninguna manera, ¿verdad? Pero sí podríamos haber vivido sin comer durante esos días mencionados en este capítulo 14. El que comía en esos días dedicados a no comer, no cometía falta, como tampoco el que no comía. Los ayunos o días de ayuno no eran ordenados por mandamientos de Dios, eran voluntarios. Era costumbre judía ayunar 2 veces a la semana. En un tratado judío sobre el ayuno, escrito en el primer siglo de nuestra era, titulado Megalit Tahanit, se explica que los judíos ayunaban los lunes y los jueves. Ahora, esto es interesante, lunes y jueves. En otro antiguo documento llamado la Didaje, escrito también a principios del siglo II, en el capítulo 8 y en el versículo 1 se señala que los cristianos no judíos, particularmente en el oeste del Imperio Romano, a causa de sus sentimientos antisemitas, declararon los miércoles y los viernes como días de ayuno. Vemos aquí cuál era el problema. Mientras que los judíos decían lunes y jueves, los no judíos decían miércoles y viernes. Teniendo en cuenta las consideraciones hechas, sería claramente admisible entonces que en los versículos 5 y 6 se hace referencia a los días de ayuno. Pero es evidente, por lo ya expuesto, que no hace referencia al día de reposo, o sea, al sábado. Esperando que haya quedado aclarada esta duda, nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.